Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo para ti la clase de sistema glandular, la segunda parte. En esta clase abordaremos estas glándulas que son suprarrenal, el páncreas, ovarios y testículos, pineal y timo. Entonces, vamos a continuar. Bien, empezamos con las glándulas suprarrenales. Primeramente vamos a observar la imagen y las vamos a localizar dónde están ubicadas en nuestro cuerpo. Entonces aquí tenemos lo que son los dos riñones y encima los riñones tú puedes observar que tiene este par de glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Supra quiere decir encima de. Entonces, estas glándulas se refieren los libros que tienen forma de gorro frigio. Un gorro frigio, para darte un ejemplo muy mundano, es el gorro que utilizan los pitufos, los de las caricaturas, ¿verdad? Entonces, esta es su forma característica. Estas glándulas se localizan precisamente en el polo superior de ambos riñones, van a tener forma más piramidal que otra cosa, como una pirámide aplanada, más o menos miden de 3 a 5 centímetros de altura, con 2 a 3 centímetros de ancho y poco menos de 1 centímetro de espesor. Durante el desarrollo embrionario, cuando está la formación embrionaria, las glándulas suprarrenales van a diferenciarse en dos regiones que son diferentes en estructura y también hacen una función diferente. Estas dos regiones se van a llamar corteza y médula suprarrenales. Entonces, si yo agarro una de estas glándulas, la corto como si fuera un limoncito, veo que tienen adentro, entonces voy a ver las dos regiones. La corteza es la más grande, en este caso está de color rosita, tiene una disposición periférica como todas las cortezas, deriva del mesodermo y le corresponde un 80-90% del peso total de la glándula. Mientras que la sección que está en color amarillo es la médula suprarrenal. Esta es la porción más pequeña, está en posición central y su origen es el ectodermo. Entonces, si proviene del ectodermo, debe de tener aquí células que provengan del sistema nervioso, que ahorita lo vamos a ver. Del ectodermo proviene todo el sistema nervioso central y parte de la piel, y ya estamos viendo que también la médula suprarrenal. Entonces, en la piel porque tienen los receptores nerviosos. Fíjense cómo todo está enlazado. Bien, vamos a hablar un poquito más profundo de esta corteza y de esta médula. Entonces, volvemos a ver una imagen, un corte transversal. Ya vemos que tiene forma piramidal. Estamos viendo lo que es la corteza. En este caso, en este dibujo, la corteza pues debería ser un poco más gruesa y la médula un poco más delgada. Pero bueno, la corteza suprarrenal, que está en amarillo, va a producir hormonas esteroideas que son indispensables para la vida. Fíjate cómo lo subrayé. La ausencia total de estas hormonas, que se van a llamar adrenocorticales, porque están en la corteza, y adreno se refiere a suprarrenal, puede causar la muerte por deshidratación y desequilibrios electrolíticos en cuestión de días o a lo sumo en una semana, salvo que se inicie un tratamiento oportuno de reposición. Por favor, hagan aquí las correcciones. Pues, a veces escribo muy rápido, a veces le dicto a la computadora y no me percibe bien. Y yo, pues que de repente se me va la revisión. Entonces, ustedes por favor corrijan. Entonces, la corteza suprarrenal produce hormonas esteroideas que son indispensables para la vida. En cambio, la médula suprarrenal produce dos catecolaminas que las conocemos como adrenalina y noradrenalina. También se les llama epinefrina o norepinefrina, es lo mismo. Una cápsula de tejido conectivo va a cubrir a la glándula que va a estar muy vascularizada. Fíjate que aquí subrayé indispensables para la vida, que son las hormonas esteroideas de la corteza.
Aquí en la médula, la adrenalina y noradrenalina pues no son indispensables, o sea, no te puedes morir si es que te falta esto, a diferencia de estas hormonas esteroideas. Bien, vamos a analizar la corteza. Observa, vámonos al dibujo. Aquí está corteza y médula en el centro. Vamos a agarrar un gajito y esto vendría siendo médula y de mi cursor hacia arriba vendría siendo la corteza. Entonces aquí se demuestra en este corte que la corteza es más gruesa que la médula. La médula está en este color azulito y la corteza todo lo que es café. Entonces la corteza, por estar así de grande, se va a dividir en 3 zonas y cada una de las cuales va a secretar hormonas distintas. Entonces, ¿cuáles son esas 3 zonas? La zona glomerular, vámonos al dibujo, la zona glomerular está aquí, que es la más superficial, es la capa más externa, tiene células muy juntas y dispuestas en grupos esféricos y columnas arqueadas. Su función va a ser secretar mineralocorticoides. Aquí tenemos aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide, llamados así por sus efectos en la homeostasis de los minerales sodio y potasio. Entonces, por algo es su nombre, mineralocorticoides. Luego, la siguiente capa, que se llama fasciculada o fascicular, es la más gruesa. Te fijas que desde mi cursor hasta acá, eso es la capa o zona fasciculada. Es la más gruesa de las 3. Sus células están dispuestas en cordones largos y rectos. ¿Cuál es su función? Van a secretar glucocorticoides, llamados así, por sus efectos en la homeostasis de la glucosa. Y como por ejemplo, principal tenemos al cortisol. Y finalmente esta zona que queda aquí oscurita, esa se llama zona reticular. Es la capa más interna con células en forma de cordones que están ramificados y su función es secretar pequeñas cantidades de andrógenos débiles, los cuales son esteroides con efectos masculinizantes. Es una clasificación. Entonces, la capa reticular, producción de hormonas esteroideas, como por ejemplo los andrógenos. Bueno, entonces, esta zona, 3 capas de la corteza suprarrenal. Cada una va a tener secreción distinta de hormonas. La glomerular, mineralocorticoides, como la aldosterona. La fasciculada, glucocorticoides, como el cortisol. Y la reticular va a secretar esteroides. Hormonas esteroideas, como los andrógenos. Entonces ahora nos vamos a pasar en la siguiente diapo a la zona de la médula que vendría siendo esto. Ok, llegamos a la médula suprarrenal. Vamos a ubicarnos en esta zona exclusivamente. Porque si tú te das cuenta en esta imagen nueva, de aquí donde está lo rosita hacia arriba, aquí están las 3 capas de hace ratito, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ubicarnos aquí, que es esta parte de aquí, el centro de la glándula suprarrenal. Aquí estamos viendo. La médula suprarrenal va a constar de células productoras de hormonas que van a llamarse células cromafines, que rodean vasos sanguíneos de calibre relativamente grande. Las células cromafines tienen inervación directa de neuronas preganglionares simpáticas y se desarrollan a partir del mismo tejido embrionario que todas las neuronas postganglionares del sistema simpático. O sea, tiene mucha influencia de sistema nervioso simpático. Y así pues las células postganglionares simpáticas especializadas son estas. Son células especializadas en la secreción de hormonas, estas células cromafines. Y ellas, a pesar de que pueden comportarse como una célula nerviosa, pues no liberan neurotransmisores. El sistema nervioso autónomo controla directamente las células cromafines, por lo que éstas pueden liberar sus hormonas con relativa prontitud.
¿Y cuáles son esas dos hormonas? Pues la adrenalina para situaciones de emergencia y de estrés, por eso la gobierna el sistema simpático, y la noradrenalina. Entonces mira, observa el dibujo, la corteza, aquí dice que está controlada por el hipotálamo, y la médula que está inervada por el sistema nervioso simpático. En la corteza se secretan glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides, hormonas esteroideas, mientras que en la médula son la adrenalina y la noradrenalina por medio de las células cromafines. Bien. Las dos hormonas principales que secreta la médula suprarrenal son la adrenalina y noradrenalina. Como te dije, también pueden llamarse epinefrina y norepinefrina. La adrenalina comprende casi el 80% de la secreción de la médula. En total, es la que más se secreta. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son llamadas hormonas simpático-miméticas, es decir, que sus efectos guardan similitud con los efectos del sistema nervioso simpático. En gran parte, a ella se debe la reacción de enfrentamiento, huida, emergencia. Al igual que los glucocorticoides de la corteza, ayudan a soportar el estrés. Sin embargo, se diferencian de ellos porque las hormonas de la médula, que son adrenalina y noradrenalina, no son esenciales para la vida. Bien, la adrenalina y la noradrenalina, ¿cuál es su función? Si nos van a controlar o van a estar presentes en situación de estrés o emergencia, pues aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones del corazón, lo cual va a aumentar la cantidad de sangre que va a circular en todo nuestro sistema de vasos sanguíneos. Eso se llama gasto cardíaco y también va a controlar, va a aumentar la presión arterial. También generan un mayor flujo de sangre al corazón, al hígado, músculos esqueléticos y al tejido adiposo. Dilatan las vías respiratorias e incrementan la concentración en sangre de la glucosa y de ácidos grasos. En situaciones de estrés, durante el ejercicio, el hipotálamo recibe impulsos y los transmite a neuronas preganglionares simpáticas que liberan el neurotransmisor acetilcolina. Entonces, la acetilcolina hace que las células cromafines aumenten su producción de adrenalina y noradrenalina. Muy bien, entonces aquí en este dibujo tenemos a una persona, un sujeto, que está bajo el influjo del sistema nervioso simpático con todos los efectos que hace el simpático de forma natural. La adrenalina y la noradrenalina también lo hacen, por eso se llaman simpático-miméticos, imitan. Mimético viene de mimo, un mimo que imita. Entonces, por eso se llaman así. Bueno, a continuación vamos a hablar del páncreas. El páncreas es una glándula mixta, ya que tiene la capacidad de secreción de hormonas hacia dentro del torrente sanguíneo. Esa es su función endocrina, pero también puede secretar enzimas y jugo pancreático, el cual lo va a liberar hacia el duodeno por medio del conducto de Wilson dentro de su función exócrina. Las funciones endocrinas las vamos a revisar en esta clase. Vamos a mencionar levemente las funciones exócrinas porque eso ya lo revisamos en el aparato digestivo. Allí se miran perfectamente completas. Entonces, vamos a recordar lo que es su anatomía. Pues es un órgano aplanado, unos 12,5 hasta 15 centímetros de largo. Se localiza posterior al estómago y consta de partes que son 3: cabeza, cuerpo y cola. En algunos libros señalan que la cabeza está separada del cuerpo por medio del cuello, que es una zona
un poquito más angosta, que es donde se dobla un poquito. Aquí adentro estamos viendo el conducto de Wilson, que es por medio de este conducto, recolecta las secreciones exócrinas, que son enzimas, y las envía hacia el duodeno por medio de la ampolla de Vater. Muy bien. Casi el 99% de las células del páncreas, que aquí las estamos viendo, te fijas, se hace una amplificación, están dispuestos en unas estructuras llamadas acinos pancreáticos. Son estas estructuras que parecen una naranja, y estas son las células que van a producir las enzimas, ¿ok? Y estas van a fluir, como te lo mencioné, hacia el aparato digestivo por medio del conducto de Wilson, entrando al duodeno, para continuar con la digestión de las grasas. Muy bien. Dispersos entre los acinos exócrinos están 1 a 2 millones de diminutos grupos de tejido endocrino que se llaman islotes de Langerhans. Muy bien. Adentro de esos islotes, si te fijaste, será un círculo color gris. Aquí ya me traje un islote para que lo veas. El islote va a tener 4 tipos de células ahí adentro. Aquí estamos viéndolas, está en inglés. Empezamos con células alfa. Las células alfa son estas color rosita. Las células beta vendrían siendo estas blancas. Luego las células delta, bueno, las células beta son, perdón, las betas son las amarillitas, las delta son las blancas, y bueno, las células F, ahorita te las voy a mencionar, son las que llegan a sobrar, y vemos estos puntos rojos que son los capilares. Ok, cada islote de Langerhans incluye 4 tipos de células secretoras de hormonas. Entonces, las células alfa, que también se les conoce como células A, abarcan casi el 20% de los islotes, que son estas rositas, y su función es secretar glucagón. Luego, las células beta abarcan casi el 70% de los islotes, te fijas que son las amarillas, son muy abundantes. Su función es secretar insulina. Las células delta, 5% son esas blanquitas. Secretan somatostatina, que es idéntica a la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento que produce el hipotálamo. Y las células F, que no están aquí señaladas, abarcarían el resto de los islotes y secretan el polipéptido pancreático. Son las que sobran. Bien. En este cuadro de diapositiva te puse una tabla comparativa con los 4 tipos de hormona que se producen por los 4 tipos de células. Entonces aquí tengo la hormona que se llama glucagón o glucagón. Está producido por las células alfa o células A de los islotes de Langerhans. Sus funciones principales aumentan la glucemia, o sea, los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre, al acelerar el desdoblamiento del glucógeno en glucosa en el hígado. Es proceso llamado glucogenólisis. La conversión de otros nutrientes en glucosa, también en el hígado, eso se llama gluconeogénesis, y la liberación de glucosa en la sangre. ¿Cómo se regula la secreción de esta hormona? Bueno, hay factores que le estimulan la secreción de glucagón y hay otros que lo inhiben. ¿Quiénes estimulan la secreción de glucagón? Pues la disminución de la glucosa en sangre, el ejercicio y las comidas que contienen, ante todo, proteínas. Entonces tú comes un plato rico en atún, pollo, o sea, esa proteína, entonces tú vas a estimular la secreción de glucagón. ¿Quién lo va a inhibir? La somatostatina y la insulina, que son esta y esta. Bien, seguimos con la insulina. La insulina está producida por las células beta
o células B de los islotes de Langerhans. Las funciones de esta insulina es reducir la glucosa en sangre al acelerar el transporte de glucosa hacia las células, convertir la glucosa en glucógeno, ese proceso que se conoce como glucogénesis, y disminuir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. También va a incrementar la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas. ¿Quién va a regular a la insulina? Pues se estimula la secreción de insulina cuando tienes la glucosa muy alta en sangre, la acetilcolina que libera las fibras parasimpáticas del nervio vago, arginina y leucina, que son dos aminoácidos, el glucagón y la ACTH, que es la hormona adenocorticotrófica. ¿Quién inhibe su secreción? La somatostatina. Bien, ahora vamos a ver a la somatostatina, que es la hormona producida por las células delta o células D de los islotes de Langerhans. Su función principal se encarga de inhibir la secreción de insulina y glucagón, o sea, inhibe estos dos, además de desacelerar la absorción de nutrientes en el tubo digestivo. ¿Cómo se regula? Inhibe su secreción el polipéptido pancreático, que es este. El polipéptido pancreático está secretado por las células F de los islotes de Langerhans. Su función es inhibir la secreción de somatostatina, las contracciones de la vesícula biliar y la secreción de las enzimas digestivas pancreáticas. ¿Quién lo regulariza? Pues le estimula su secreción las comidas que contienen proteína, ayuno, ejercicio y un descenso de la glucosa en sangre aguda. Como se dan cuenta, cada una de estas hormonas pues va a tener una función diferente. Muy importante que se aprendan bien la insulina y su función principal es transportar la glucosa que obtienes de los nutrientes que circula por la sangre y ayuda a que esta glucosa entre a las células, para que las células pues tengan energía para hacer su metabolismo celular. Bien, continuamos con ovarios y testículos, que son las gónadas femeninas y masculinas. Este tema se abordó con profundidad en la clase de órganos reproductores masculinos y femeninos. Los vamos a recordar en esta clase. Bien, aquí estamos viendo la imagen de un ovario que vendría siendo esto. Es un ovario con un corte longitudinal, sería sagital. Son las gónadas femeninas. Son un par, uno izquierdo, uno derecho, tienen forma oval, están en la cavidad pélvica y son las encargadas de producir las hormonas sexuales femeninas llamadas estrógenos y progesterona. Junto con las hormonas gonadotropinas de la hipófisis, las hormonas sexuales regulan el ciclo reproductivo de la mujer, que también lo revisamos a fondo en el tema de ciclos femeninos, preservan el embarazo y preparan a las glándulas mamarias para la lactación. Además, se encargan del desarrollo y conservación de las características sexuales secundarias de la mujer. También los ovarios van a producir la inhibina, que es una hormona proteica que suprime la secreción de hormona folículo estimulante. Un acento que no debe de estar ahí. Aquí estamos viendo en esta un testículo. Las gónadas masculinas, conocidas como testículos, producen el principal andrógeno conocido como testosterona. Esta hormona, testosterona, va a regular la producción de espermatozoides y también estimula el desarrollo y conservación de las características secundarias del hombre. Son características sexuales secundarias,
como por ejemplo el crecimiento de la barba, el bigote, el cambio de voz, etc. También la testosterona estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento y asimismo los testículos producen inhibina al igual que el ovario con la misma función de suprimir la secreción de hormona folículo estimulante. Todo esto lo revisamos detenidamente en la videoclase de órganos reproductores masculino y femenino. Vamos a ver la glándula pineal. Observa la imagen, estamos colocados en el encéfalo. Esta zona del mero centro del encéfalo se llama diencéfalo. Recuerda que el diencéfalo está formado por hipotálamo, este es primero tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. En el epitálamo, que es la parte posterior, se encuentra esta glandulita que se llama glándula pineal. Es una pequeña glándula endocrina, está pegada al techo del tercer ventrículo cerebral en la línea media de nuestro encéfalo. Forma parte del epitálamo, como te lo acabo de mencionar. Se localiza entre los dos cuerpos cuadrigéminos superiores y pesa 0.1 a 0.2 gramos. Está cubierta por una capsulita que forma la membrana pía madre, que consta de masas de neuroglia y células secretoras, conocidos como pinealocitos. A la pineal le van a llegar fibras postganglionares simpáticas del ganglio cervical superior. Su función principal de la glándula pineal es la secreción de melatonina, que es una hormona tipo amina que deriva de la serotonina. Se libera en mayores cantidades cuando hay oscuridad y en cantidades menores bajo la luz del sol brillante. En pocas palabras, la melatonina pues es la glándula que va a regular el ciclo circadiano de sueño-vigilia, donde la palabra sueño significa estar dormido y la palabra vigilia es estar alerta, despierto. Entonces, ciclo circadiano porque es algo que se repite cada 24 horas. Entonces, dormimos, despertamos y así, hasta que mientras tengamos vida. La melatonina contribuye al funcionamiento del reloj biológico del cuerpo humano, que está sujeto a la regulación del núcleo supraquiasmático. Los niveles plasmáticos de melatonina aumentan durante el sueño y disminuyen hasta niveles bajos antes del despertar. La melatonina es un potente antioxidante que brinda cierta protección contra los efectos nocivos de los radicales libres de oxígeno. Esa es otra función importante. En los niños, los valores de melatonina son altos y van disminuyendo con los años hasta la edad adulta, sin que se tengan datos de que tales cambios se correlacionen con el comienzo de la pubertad o con la maduración sexual. No se sabe aún por qué sucede esto. Bien, vamos a revisar ahora el timo. Y si vamos a hablar del timo, pues nos vamos a ubicar en el tema de lo que es inmunología. El timo es un órgano linfoide secundario. Se estudió con mucho detalle en la clase de inmunología, en donde la clase se llama inmunidad adaptativa. Allí se habló en sistema linfático, perdón, se habló de él, es en el tema del sistema linfático, y también en la inmunidad. Es una glándula que se ubica en tu pecho, en el mediastino. Esta es la forma que tiene, es bilobulado,
Si yo lo corto, hago una sección para ver qué tiene adentro, pues me voy a dar cuenta que hay lobulillos y canalículos, o sea, va a estar agrupado en muchos lobulillos. Y cada lobulillo pues va a tener una función en particular. La más importante es que en él se alojan los linfocitos que van a ser linfocitos T, que son los especializados altamente, recién formados por la médula ósea. Entonces, los linfocitos son T y B. Los que son linfocitos B, pues se van al torrente sanguíneo, se van a los ganglios linfáticos, al vaso. Mas, sin embargo, los que van a ser linfocitos T emigran hacia el timo y se acomodan en la corteza, en la paracorteza, corteza y médula, ahí están. Y entonces ahí es donde sucede lo que es la maduración, diferenciación y especialización de los linfocitos T en linfocito TCD4 y linfocito TCD8. Y luego el CD4 pues tiene sus divisiones, es TH1 y TH2, operador y regulador. Pero el timo, aparte de apoyar al sistema linfático y a la inmunidad en la maduración del linfocito T, que va a ser TCD4, TCD8, como les dije, produce hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce el timo? Pues bueno, son 4. Timosina, factor tímico humoral, con sus iniciales en inglés, factor tímico y la timopoyetina. Estas hormonas estimulan la producción y maduración de las células T, que son los linfocitos T, que destruyen microbios y sustancias extrañas. Entonces, aquí concluimos en todo. En la clase de linfáticos se te enseñó que allí llegan los linfocitos T a hacer su maduración y especialización. Entonces, estas son las hormonas que van a estimular esa maduración, especialización y proliferación de linfocitos T. Bien, hay otras hormonas. Por ejemplo, el aparato digestivo sintetiza varias hormonas, entre ellas la gastrina, péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa, secretina y colecistocinina. Si te fijas, pues el aparato digestivo es muy largo, es muy grande, y todo esto lo va a hacer por medio de las células que se encuentran en su mucosa, sin ser necesariamente una estructura, una glándula así como la tiroides o como la glándula suprarrenal, o sea, nada que ver, son células que producen hormonas. Número 2, la placenta produce la gonadotropina coriónica humana, los estrógenos, progesterona y relaxina, mientras la mujer está en embarazo. 3. Los riñones liberan eritropoyetina y calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. D3. Aquí hace falta. D3. 4. Las aurículas del corazón. Fíjate qué tienen que ver. Las aurículas del corazón producen el péptido natriurético auricular. 5. El tejido adiposo, o sea, la grasa, produce leptina. Todas estas que te tengo señaladas en negrita son hormonas. Número 6. Los leucotrienos y prostaglandinas son eicosanoides que actúan como hormonas paracrinas y autocrinas. 7. Prostaglandinas tienen una amplia gama de actividad biológica en condiciones fisiológicas normales y patológicas. Quiere decir que las prostaglandinas que participan en la reacción inflamatoria también tienen función como hormona. Número 8. Los factores de crecimiento son hormonas locales
que estimulan el crecimiento y la división celulares. Y vamos a tener varios tipos de crecimiento, de factores de crecimiento. Está el factor de crecimiento epidérmico, cuando tienes, por ejemplo, cuando te cortas, allí actúa para que la piel se repare. Factor de crecimiento plaquetario, de fibroblastos, de nervios, de angiogénesis tumoral, que es la formación, cuando se forma un tumor, que son células anormales, estas tienen que generar su propia red, formar una nueva red de vasos sanguíneos para nutrir al tumor. Eso es la angiogénesis tumoral. Y el factor de crecimiento de transformación. Todos los que están en negrita actúan como hormonas, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí llegó la clase, espero te haya servido para tus conocimientos. Esta es la bibliografía de la cual yo me baso para hacer esta clase. Si necesitas consultarla, aquí está el libro, el Tórtora. Y si necesitas recomendación de otra bibliografía, solamente escríbeme y te haré la recomendación de algunos autores. Gracias por llegar hasta el final de la presentación de esta videoclase. Por favor, suscríbete a mi canal para que tengas oportunidad de revisar todos mis trabajos. Nos vemos en la próxima.